gracias, buen día a tothom. Desde aquí, desde Málaga, que aunque no os lo creáis, no hace sol, hace una calima tremenda, así que no me tengáis envidia. Desde esta playa hasta aquella playa, creo que hoy es un día de consumidores, pero es un día lluvioso. La verdad es que me ha inspirado muchísimo la presentación del arqueólogo. Me parece muy, muy relevante. Una de las cosas que decía que era precisamente que toda revolución tecnológica necesita una revolución social para corregirla. Y yo creo que hoy estamos hablando justamente de esto. Os voy a compartir la presentación porque creo que es importante precisamente que seamos conscientes de lo que nos estamos jugando aquí. Creo que la estáis viendo ya, sí, perfecto. Porque es verdad que estamos en medio de una revolución tecnológica, pero que esa revolución, sin querer criminalizar ni muchísimo menos a la tecnología, puede traernos pues algunos quebraderos de cabeza. Voy a hacer una presentación en la que hable brevemente de qué tipos de algoritmos tenemos, qué datos estamos introduciendo en los algoritmos, cómo se puede producir algún tipo de exclusión financiera en este caso, porque como bien habéis dicho, mi dedicación como consumerista tiene que ver con los consumidores bancarios, con los usuarios financieros y los retos que tenemos como consumidores. Yo creo que es importante que también tomemos nosotros parte en el asunto y que participemos de ello y no dejemos que las cosas nos pasen, ¿no? por delante. En primer lugar, me gustaría deciros también que voy a inspirarme en esta mujer que estáis viendo en pantalla, en Ruth Bader Ginsburg, porque dentro de las posibles exclusiones financieras, que puede haber muchas, puede haber por razón de dónde vives, de dónde has nacido o de qué profesión tienes, pues una de las que más nos preocupa, y la semana pasada celebrábamos el Día Internacional de la Mujer, en mi caso es la exclusión de la mujer en los temas financieros. Al fin y al cabo somos el 50% de la población, entonces algo deberíamos hablar de esto. Ruth Bader se dio cuenta de que las mujeres no estaban en todos sitios, y una de las frases más famosas de toda su carrera era precisamente que las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones. Y no debería ser que las mujeres fueran una excepción. ¿Por qué decimos esto? Porque veréis, cuando hablamos de algoritmos, muchos de vosotros pensaréis que no sabéis lo que es un algoritmo o exactamente lo que es un algoritmo, o os suena, pero en realidad los algoritmos llevan en nuestra vida desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Hay algoritmos al final son reglas. Hay algunos que son escritos y que son visibles, como por ejemplo las leyes. Las leyes son esas normas, esas reglas que nos hemos dado todos, que están por escrito y que las podemos ver. Este sería un primer tipo de algoritmo. Luego, un segundo tipo de algoritmos son los que no están escritos y que son invisibles, pero están ahí, aunque no están escritos y aunque no los veamos, y son las tradiciones. Todos sabemos cómo nos vestimos o cómo se sale a la calle, y no es lo mismo ir al cine que ir a trabajar, y no es lo mismo comer en casa que comer en una comida de trabajo. Tenemos unas tradiciones que son al fin y al cabo una serie de reglas que no están escritas, no son visibles, pero que todos las conocemos. Y por último, y aquí está el reto, los algoritmos digitales, que son de los que estamos tanto hablando hoy y que hablaremos muchísimo además, sí que están escritos, porque son reglas que están escritas y se programan, pero son invisibles. Justamente el ponente anterior hablaba de esa caja negra, ¿no? No sabemos qué está sucediendo ahí y tenemos que intentar que sean más transparentes, porque tenemos que saber cómo funciona precisamente para corregirlos. Y esto es de lo que vamos a hablar ahora, de cómo estos algoritmos están condicionando y van a condicionar nuestra vida en el tiempo. En primer lugar, y volviendo a los datos, que también se está hablando muchísimo hoy de todos los datos, vamos a ver quién está programando a nivel mundial. ¿Quién está introduciendo los datos en la máquina?
Una vez introducidos los datos, está haciendo las pruebas y está testeando y está desarrollando estas reglas, estos algoritmos? Bueno, pues según estas estadísticas que, como veis, son del año pasado, no son muy antiguas, son del año pasado y son 82.000 y pico respuestas, o sea que no es una encuestita. Tenemos que el 91,67% de los programadores, los desarrolladores a nivel mundial son hombres. Un 5%, 5,3% son mujeres. Un 1,4% se declara no binario y un 2,6% prefiere no decirlo. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y cuando, ojo, que toda la exposición, no quiero que sea solamente hablemos de mujeres, pensemos que también podemos sacar una estadística de este tipo diciendo, a ver, pues de todos estos hombres, cuántos son blancos, cuántos son asiáticos, cuántos son africanos, y también nos saldría otro resultado que nos haría ver que es difícil que no esté sesgado esta programación. Es realmente difícil. Y aquí viene el siguiente dato, que efectivamente no tenemos tampoco una diversidad en cuanto a edad, la media está rondando los 40 años, la raza, como os decía, 53% blancos, 31% asiáticos, hispanos y latinos un 7% y afroamericanos o africanos es que ni aparece en la estadística, ¿no? El género, como os decía, en el caso de Estados Unidos se corrige un poco, ya no es, esta estadística no es a nivel mundial, es a nivel de Estados Unidos y sí que hay un 25% de mujeres. Y en cuanto a condiciones económicas, las mujeres en Estados Unidos que están programando ganan un 91% de lo que ganan ellos. Esto es una encuesta hecha entre casi 700.000 programadores en Estados Unidos el año pasado. O sea que, como digo, no son 2 ni 3 los que han contestado. ¿Qué tipos de datos estamos metiendo en el algoritmo? ¿Qué tipo de sociedad? Lo primero tenemos que tener en cuenta que para que la Big Data funcione tenemos que introducir muchísimos datos y que se están introduciendo datos desde hace 10 años y que no es lo mismo la sociedad de hace 10 años que la sociedad de hoy. No lo es. Lo hemos visto precisamente en la primera ponencia, ¿no? Estamos evolucionando y además a una velocidad muy rápida. Si tenemos en cuenta, y esto ya entro ya en temas financieros, porque se produce la exclusión, ¿por qué? ¿Por qué se produce la exclusión en algunos momentos, como os enseñaré, de las mujeres en el acceso al crédito, en el acceso a un préstamo? Bueno, porque, por ejemplo, en 2020, en la ratio de empleo en familias con hijos, podéis ver, las rojas y rosas son las mujeres y los azules y azul claritos son los hombres. El rojo fuerte son mujeres con niños. Y el rosita, como veis, da mejores datos de empleo porque son mujeres sin niños. Funciona también que los hombres sin niños tienen unas ratios de empleo muy parecidas a las que tendrían las mujeres sin niños. ¿Dónde se produce de verdad la diferencia y la gran brecha? Y esto es algo que tenemos también que reflexionar, pues que los hombres con niños tienen una ratio de empleo altísima, prácticamente no baja, frente al el de las mujeres que, como veis, cae en picado. Esto, porque como no estamos en la semana anterior y no voy a hacer el speech sobre lo que me indignan estos datos, contextualicémoslo a la hora de dar el crédito a una persona. Si las mujeres que tienen niños tienen peor ratio de empleo, tienen peores empleos o tiempo parcial o directamente están en el paro, lógicamente esto va a condicionar su acceso al crédito. Y estos son los datos que estamos metiendo al algoritmo. ¿Qué más datos estamos metiendo al algoritmo? La parcialidad del empleo. Como veis, esto es un dato europeo, en toda Europa,
apenas hay un 8% de hombres con trabajo a tiempo parcial frente a un 29%, casi 30% de mujeres que tienen un empleo a tiempo parcial. Por tanto, ganan menos dinero. Ganan menos dinero porque trabajan menos, perdón, no trabajamos menos, porque trabajamos menos fuera de casa y el otro tiempo lo trabajamos pero no está remunerado. Y como el banco lo que le importa es cuánto dinero tienes y no se va a meter en más escaramuzas, pues estos datos también se introducen en el algoritmo. En cuanto a brecha de género, ya hablamos del acceso propiamente a los servicios bancarios. Todos los datos os tenéis abajo de donde me lo he sacado y esta ponencia os la van a dar para que podáis comprobar estos datos, ¿no? Adultos con cuenta bancaria. Con cuenta bancaria. Hombres y mujeres. A nivel mundial, como veis, las mujeres tenemos menos cuentas bancarias que los hombres. Si nos vamos a economías desarrolladas, pues veis que prácticamente estamos iguales. Es decir, trabajo tenemos, cuenta bancaria tenemos. Si nos vamos a economías menos desarrolladas, la brecha persiste y hay menos mujeres que tengan una cuenta bancaria. Y esto pues también condiciona, ¿no?, el resultado. Según un estudio realizado por técnicos del Banco de España, y que además ahí lo tenéis, lo podéis descargar, en el acceso al crédito bancario, además, condicionan una serie de factores que tienen que ver también un poco con el carácter o con los prejuicios que podamos tener. En primer lugar, llegaron a la conclusión de que las mujeres emprendedoras son menos propensas a pedir un préstamo que los hombres emprendedores. Tocan menos la puerta del crédito cuando emprenden las mujeres. Además, es menos probable que reciban un préstamo en el primer año frente a los hombres, que tienen más probabilidad de que les den un préstamo. Y todo ello, a pesar de que según este estudio, según los datos que proveen los propios bancos, las mujeres son mejores pagadoras y rara vez impagan sus préstamos o impagan en menos veces que los hombres. Todos estos elementos llegan estos técnicos del Banco de España a la conclusión que implican una discriminación frente a la mujer cuando accede al crédito bancario, aunque solo sea de manera inconsciente, porque aquí no se trata de culpabilizar a nadie, sino de ver cómo estamos configurados y qué datos estamos introduciendo y por qué al final obtenemos los resultados que tenemos. Esta es una denuncia muy interesante y que tuvo muchísima repercusión, que la hizo David Heinemeier. Era un programador de Apple, se fue de Apple y cuando Apple desarrolló una tarjeta para tenerla en el móvil, él tiene pareja, su mujer, en gananciales, con la misma cuenta bancaria, con salarios parecidos. Y a pesar de ello, cuando le salió en la tarjeta su límite de crédito, él tenía un límite de crédito 20 veces superior al que tenía su mujer. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí está uno de los grandes retos de los que se hablaba en la ponencia introductoria. Estamos introduciendo datos de manera masiva, pero no estamos personalizando. De tal manera que si se comete un error, ese error se multiplica, se sobredimensiona. Si hemos considerado, si al algoritmo, con los datos que tiene, llega a la conclusión de que a las mujeres hay que darles menos crédito porque ganan menos, porque trabajan menos fuera de casa, porque cuando tienen hijos su posibilidad de quedarse en el paro o de reducir su jornada es mayor. Si esto lo generalizas, lógicamente se produce un sesgo, una discriminación y una exclusión financiera, en este caso de las mujeres. Si analizamos otro tipo de datos, como bien os digo, pues por dónde has nacido o por qué tipo de trabajo tienes, se producirían otras discriminaciones. Y aquí está el reto. El reto que tenemos para corregir el algoritmo, para hacer que no sea discriminatorio.
Y con esto ya termino. Creo que el reto está, por un lado, en diversificar el origen, la condición, la formación de los programadores. Además, decía una compañera que trabaja también en auditoría de algoritmos, hay que auditar los algoritmos para superar los sesgos. Los equipos que componen el desarrollo no pueden ser solamente programadores, no nos podemos culpar por ello, porque realmente ellos lo único que están haciendo es coger los datos y programar y hacer que la máquina funcione. Pero hay que introducir en esos equipos una multidisciplinaridad y tiene que haber sociólogos y tiene que haber otro tipo de perfiles financieros, por ejemplo, también, o depende de lo que estemos programando, que corrija socialmente, éticamente al algoritmo. En cuanto a esto en cuanto a las mujeres, no me resisto a decirlo, que tenemos que mejorar muchísimo nuestra independencia económica para que estas cosas tampoco nos pasen y no sigamos metiendo estos datos a la máquina y que consigamos entre todos superar la brecha salarial, ¿no? Pero bueno, lo importante, como digo, es reflexionar sobre los datos que ponemos y mejorar el proceso de desarrollo con otros perfiles que puedan ayudar a evitar, en la medida de lo posible, la exclusión, en este caso financiera, pero en general la discriminación, cualquier tipo de discriminación en nuestra sociedad. Muchísimas gracias a todos. De nuevo, muchísimas gracias a la Agencia por contar conmigo para este Día del Consumidor. Os dejo ahí mi email por si queréis contactarme para cualquier duda y estaré encantada de responderos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Patricia.